Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Espero que te encuentres bien. He recibido ya, pues yo creo que un 80% de los trabajos del grupo, pero hacen falta más. Acuérdense que esto es un ejercicio, en efecto, eh, se toma con una participación, pero se trata también de prepararnos para cumplir con el trabajo que será su acreditación final de la asignatura. Ese trabajo pues ya lo veremos dentro de unos días. Acuérdense que ya el semestre terminará por ahí del 22 de mayo y que tendríamos las fechas de exámenes posteriormente de no haberse dado esta situación extraordinaria que no nos ha dejado ninguna incertidumbre. Vamos de acuerdo al calendario, pero quizá implicará que el caso práctico final se envíe por email. Para ello voy a hacer una cuenta especial que también se las daré a conocer por el chat de WhatsApp para que todos la tengan. Y espero que en el caso de el examen final, que repito, es muy parecido al ejercicio que hemos hecho, pues no falte ninguno. Que todos puedan encontrar un huequito, que puedan encontrar si es necesario que alguien les ayude para ponerlo en Word y después, como muchos lo han hecho, lo han transformado en PDF con el objeto de que tenga una mejor portabilidad. Algunos me lo han enviado directamente al chat, ya los he descargado, pero cuando llegue el examen final, pues ahí les agradeceré mucho que sea en el correo electrónico que les proporcionaré posteriormente a través del grupo que tenemos. Bueno, dicho esto, pues espero que estén llevando bien. Ya estamos en la recta final, ya falta menos para que termine esta cuarentena. Ayer, de hecho, me encontré con un exalumno en Pasaje Centro, donde se encuentra ahí un SAMS. Y después me di una vueltecita en el coche por el centro, nada más ahí con el afán de ver cómo están las cosas. Pues me entró esa sensación como apocalíptica de ver el centro histórico muerto. Yo les he hablado muchas veces del centro histórico, hasta el cansancio. Les he recomendado museos, paseos, rutas, y realmente sí era impresionante ver todo cerrado, ese mal gusto por hacer los murales con graffiti, que nunca lo he entendido ni nunca lo entenderé. Grafitis también violentos, no necesariamente de artistas urbanos. Un despliegue policial muy llamativo y pues vallas, cintas, precintos con el objeto de que la gente no pasara a determinadas partes. Para ser un 10 de mayo ver un centro histórico completamente muerto, pues repito, parece apocalíptico. La última vez que había visto el centro así era porque había salido tarde de una cena y era las 2 de la mañana, naturalmente pues aquello se vacía. Pero esto parecía una especie de ciudad fantasma, solamente vigilada por policías, una especie de ciudad gótica, y no precisamente de Marvel, ¿no? Pero bueno, estas son las situaciones de esta pandemia, en donde también me llamaba la atención que no hubiera tanta gente en los supermercados, que no hubiera tanta gente ni siquiera por ser 10 de mayo en la calle. Qué bueno que somos cuidadosos, que somos obedientes y que lo único que esperamos es que se nos indique cómo vamos a recuperar la normalidad eventualmente. Pero sí no deja de causar una sensación, repito, pues como dramática, apocalíptica, un poco difícil de ver las calles, de ver las cosas de esta manera. Bueno, pues entramos de lleno al tema de daños, que repito, en el tema de los delitos es lo que realmente ha tenido el influjo en el derecho civil contemporáneo. Esa indemnización, esa reparación del daño causado. Para tal efecto vamos a lo que nos dice Álvaro Dors sobre lo que son los delitos de daño.
Dice Dors, damnum es propiamente la pérdida que sufre un propietario por detrimento de una cosa que le pertenece. Pérdida que sufre un propietario por detrimento de una cosa que le pertenece. Es muy interesante esta noción que también se adapta a la de menoscabo patrimonial, que es la actual. Cuando padecemos un daño, hemos perdido algo que debió de haber estado en nuestro patrimonio. A veces puede ser el daño, por ejemplo, de una maquinaria que se descompone, o puede ser el daño de un inmueble que después de un sismo. Ayer veía, por ejemplo, desde ese centro comercial muchísimos edificios que dan hacia Plaza Tlaxcuaque bastante dañados, todavía de los sismos de 2017. Sorprende que no hayan sido demolidos o que de perdida se busque rehabilitarlos, si es que es viable. En fin, al final tenemos una pérdida que repercute en nuestro patrimonio por el daño de algo. No es lo mismo un automóvil en perfecto estado que aquel que ya tiene rayones o que tiene un golpe o que ha sufrido un cristalazo. No es lo mismo tener un inmueble en perfecto estado que el que tenga grietas, que el que tenga ya la pérdida de una pared o algo como sucedió después del sismo. Entonces lo que nos dice Dors es una definición muy clara, muy contundente. Pérdida que sufre un propietario por detrimento de una cosa que le pertenece. Ese detrimento, repito, es un menoscabo, una afectación que sufre la cosa. El delito de daño injustamente causado, damnum injuria datum, aparece tipificado por un plebiscito. Acuérdense que estos eran dictados por el tribuno de la plebe, quizá del año 286 a.C. Este plebiscito tiene especial importancia para la elaboración jurisprudencial posterior, es decir, la regulación acerca del daño se fue perfeccionando. En tal sentido destaca la Lex Aquilia de Damno. Y aquí entramos a una fuente también, además del plebiscito del año 286, que es la Lex Aquilia de Damno. La Lex Aquilia trasciende porque esta distinguió dos grupos de delitos. Por ejemplo, la muerte de un esclavo o ganado grande ajenos, cuya pena se fija en el valor máximo de la víctima durante el último año, o bien, en su caso, toda clase de daños, cuya pena se fija en el valor máximo de la cosa dañada durante los 30 días próximos. Repito, hay un tipo de daño que se refiere a la pérdida de la vida, ya sea de un esclavo o de un semoviente, y en este caso pues la pena se fija de acuerdo al valor máximo de ese esclavo o de ese semoviente, y se establece que ese valor está dentro de un año para establecerlo. El segundo tipo que establece la Lex Aquilia es toda clase de daños, es decir, daños ya de cosas inertes o de cosas muebles que en su caso pues no tienen vida. Y ahí se establece el valor en función de los 30 días alrededor del cual se cometió el daño. La ley en su caso tenía una pena de manus injectio, es decir, se sujetaba físicamente a quien provocaba el daño. Esto evidentemente se fue transformando, pero cabe decir que por su origen la Lex Aquilia generó una actio penal. La actio legis Aquiliae es esta. No perseguía el valor actual de la cosa dañada, sino el máximo dentro de un plazo legal. Pero en esa pena contenía ya la indemnización, y por eso no se acumula con otra acción rei persecutoria como la rei vindicatio.
Aunque no excluya la recuperación interdictal de la posesión, tampoco se da en ella la cumulatividad por la pluralidad de causantes del daño. Por otro lado, a diferencia de las otras acciones penales que presuponen el dolo del demandado, en esta la palabra de injuria de la ley fue interpretada ya por la primera jurisprudencia clásica en el sentido de que se debería responder también de ciertos actos de negligencia que causaban daños a otra persona. Bien, aquí me detengo en una cosa que ustedes han visto ya en derecho penal y que es la diferencia entre dolo y culpa. El dolo presupone el maleficum en el caso del derecho romano, es decir, una intención de causar daño. La injuria conllevaba esto, porque si alguien causaba un daño físico, un daño corporal, pues evidentemente presuponía esto un dolo. A menudo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, o bien, si era el caso de la injuria, como un daño de carácter meramente moral, es decir, contra la honorabilidad o el buen nombre de una persona, pues también había una suposición, una presunción de mala intención. Sin embargo, la lex aquilae tiene un gran avance, que es distinguir entre el dolo y la culpa. El dolo, repito, es el maleficum, la mala intención, y la culpa, en cambio, se equipara a lo que conocemos como negligencia, y por mucho tiempo también se conoció como imprudencia, un descuido. El daño se puede causar efectivamente por un descuido. Yo recuerdo que en un arrendamiento, no sino hace muchos años, que vivía en un ático ahí en Chimalistac, un lugar paradisiaco, por cierto. Está atrás de la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, atrás también de Fondo de Cultura Económica, muy cerquita de la universidad, y podrán ver que ahí hay un camellón empedrado de lo que fuera una antigua huerta del convento de Nuestra Señora del Carmen, que llega a la avenida Revolución. Bueno, en esa colonia de ensueño, pues yo vivía en un ático. Se había adaptado el techo de una casa bastante grande, donde vivió la suegra del ingeniero, que era el propietario de ese bien. El hecho es que un día, por distracción, yo me fui a trabajar y dejé la llave del agua abierta. Cabe decir que había habido un corte de agua en la colonia y probablemente había abierto el agua para afeitarme. No recuerdo exactamente dónde estuvo mi despiste. Lo cierto es que cuando llegué me estaba esperando en la puerta furioso el ingeniero, porque se había filtrado el agua y el ático estaba inundado. De hecho, eso provocó que en poco tiempo pues terminara aquel arrendamiento. Me exigió una indemnización. Evidentemente en el contrato pues estaba previsto que tuviera yo que responder por daños causados por negligencia. Dolosamente yo no había dejado abierta la llave. De ninguna manera tenía la intención de inundar un ático y además con esto afectar también cosas de mi propiedad. Se afectaron libros, se afectó calzado, se afectó ropa. Pues normal, el agua había llegado a subir unos 30 centímetros. Pero no había en tal caso de ninguna manera una intención de causar daño. Después, dadas las discusiones que tuvimos, tenía ganas de prenderle fuego a la casa, pero eso es otra historia. Ahí sí hubiera habido, en su caso, dolo. Pero aquí fue meramente culpa. La culpa es una conducta negligente, dice Álvaro Dors. Una conducta negligente. Y esto debe de quedarnos muy claro que es muy diferente a el hecho de delinquir con el maleficum, con la mala intención o con la idea de causar daño. La lex aquilae pues es una de las lex que en la historia del derecho romano tiene una gran trascendencia. Una gran trascendencia porque también se considera que esta
tiene ya la protección de la vida del esclavo. Es el primer caso en el cual también incluso se podía sancionar si un esclavo pudiese ser mutilado o no. Es cierto que se sigue equiparando todavía a los semovientes, pero se está valorando que es un ser viviente y por lo mismo se distingue de las cosas que carecen de vida. Pues bien, con esto lo que me interesaba era hablar acerca de la reparación del daño y que hasta la fecha trasciende. Les comentaba que en el artículo 17 constitucional está claro que nadie va a ser privado de su libertad por deudas meramente de carácter civil. Caso diferente sería la provocación de un incendio, que eso ya sería un delito per se, o en su caso poner una bomba y volar el ático de Chimalistac o volar este departamento, que no creo que sea el caso. Como pueden ver, bueno, hice aquí un reacomodo en la biblioteca, en este pequeño rinconcito. Como les digo, aquí el departamento está lleno de libreros, pues solo de loco destruiría parte de lo que es también mío. Pero vamos pensando que para fastidiar a un vecino, rayar el coche de un vecino, bueno, eso ya es diferente. Ahí se encuentra la intención de causar daño al otro. Y eso evidentemente trasciende a la esfera del derecho público y que sería más propio de hablar de crímenes. Finalmente, sobre este tema vamos a hablar sobre los cuasidelitos y quiero agradecer por ahí al compañero que nos dio el enlace con la publicación de las institutas en nuestra lengua, que tiene el acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo fíjense que no sé por qué rara vez buceo en el acervo del instituto, y eso que tengo bastantes artículos publicados con ellos cuando funcionaba con toda regularidad el Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Si el anuario resucita o me vuelven a abrir las puertas para publicar, pues tal parece que está condenado a estar en PDF, con el objeto de ahorrar papel. Pero, pues bueno, creo que tengo que ser más regular en la consulta de esto porque realmente es una edición muy interesante, una edición mexicana, por cierto, de las institutas. Me imagino que para la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para los estudiosos del derecho del siglo XIX, y que efectivamente nos sirve a nosotros para efecto de conocer muchas dimensiones del derecho justinaneo que no necesariamente podemos encontrar en los libros. Aquí en el manual de Deusto sí nos hablan de los cuasidelitos, que considera las autoras con toda sensatez en esta ocasión que la distinción entre delito y cuasidelito no es de carácter doctrinal, sino casuístico, y evidentemente ya en el Imperio Romano de Oriente. Estamos hablando de una distinción que se da por equiparación. Cuando hemos hablado de quasi ex contracto o quasi ex delito, es que estamos hablando de figuras análogas, figuras semejantes, pero que de ninguna manera la denominación es feliz. Se tuvieron que meter ahí prácticamente con calzador para que pudieran ajustar ahí. Solamente comentaré las figuras que han trascendido, por ejemplo, el Judex qui litem suam fecerit. Judex qui litem suam fecerit. Se trata del caso en el que el juez con su actuación perjudicaba a algunas de las partes en el juicio y estaba obligado a resarcir el daño causado. Vamos a llamarle a esto una especie de prevaricación, de que el juez vaya a juzgar algo a sabiendas de que es injusto, es decir, que él dicte una sentencia a sabiendas de que ésta es injusta. Judex qui litem suam fecerit. Y en principio el juez tiene la obligación de reparar el daño causado porque evidentemente las sentencias tienen efectos jurídicos. El segundo cuasidelito es el effusum con doble F, effusum ei delictum.
Se trata aquí de daños causados por objetos arrojados desde los edificios a un lugar de tránsito. Esto pues era una travesura que muchos teníamos de niño, no sé si ustedes lo llegaron a hacer, pero evidentemente esto provoca daño. La travesura era subirse a un puente peatonal y en mi caso, que éramos bastante ñoños, pues arrojábamos globos llenos de agua y veíamos cómo se estrellaban en los coches. Es una estupidez, evidentemente. Además, la palabra estúpido pues tiene que ver con stultum, con niño. Pero imagínense que en Roma, al menos en el caso de Constantinopla, pues había gente que se divertía con esto, ¿no? Effusum ei deiectum. Daños causados por objetos arrojados desde los edificios a un lugar de tránsito. De niño sí me acuerdo que un día se paró un conductor y nos correteó, ¿no? Realmente se requiere muy mala uva para hacer este tipo de cosas. Realmente hasta hace gracia, ¿no? Leer que esta conducta se haya tenido que prever en el derecho, porque quiere decir que es una conducta que muchos han cometido. Otro cuasi delito es el positum et suspensum. Positum et suspensum. El hecho de colocar o colgar algún objeto en una casa, de manera que con su caída podría ocasionar daños a los transeúntes. Bueno, pues no lo van a creer, pero cuando fue el sismo, pues muchísimas cosas afectaron a otros. O bueno, sí lo pueden creer porque ya les tocó. Pueden ser espectaculares, pueden ser algún anuncio, puede ser algún tipo de toldo, en fin, cosas que no están sujetadas con la suficiente fuerza, que incluso el propio viento las puede llegar a tumbar. Y finalmente está la naute, caupones y stabulari. Se trata de la responsabilidad por posibles hurtos y daños sobre las cosas que cometen los dependientes que están a su servicio en sus establecimientos. Es decir, para entender qué es naute, caupones o stabulari, hablamos de naves, albergues y establos. Y esto quiere decir que algún prestador de servicios o algún locator puede llegar a hurtar, por ejemplo, en un establo a un semoviente, en el caso de un albergue algún mueble, en el caso de la nave pues alguna cosa que se encuentre en ella, llevarse el ancla, ¿no? Bueno, eso sería una locura, pero bueno, se ve que esto también sucedió en el Imperio Romano de Oriente y esto se tuvo que prever. Bueno, en el caso de que los nombres de los cuasidelitos no se me hayan entendido, están las institutas 4,5,1 y siguientes. Institutas 4,5,1 y siguientes. Y ahí podrán localizar esto con toda calma. Ayer, por cierto, que saludaba a este exalumno, pues él no me reconocía, pues claro, con traer el tapabocas, gorra. Yo no uso propiamente de estas pantallas para cubrirse el rostro, sino uso unas gafas de pintor. Pues haber dicho, ¿y este extraterrestre de dónde salió? Y además, si no me pongo la gomina, pues el cabello me sale rizado, ¿no? Ya urge ver al peluquero. Creo que nos urge a Crecen a mí. Yo que iba a dejar la barba de náufrago, pues miren, tuve que acabármela emparejando y todavía le debo otra. La realidad es que sí, pues no estamos con nuestras mejores vestimentas, nuestras mejores elegancias en estos días, pues por razones normales, ¿no? De que hemos tenido que modificar rutinas y actividades. Pero bueno, ya falta menos. Estamos a 11 de mayo, estamos prácticamente en la recta final. Además, ustedes pues también con la obligación de irse preparando para hacer ese caso final. De cualquier manera, la metodología la voy a repulir para que no quede ningún lugar a dudas. Es decir, los pasos para la solución del caso se los reenviaré de tal suerte que no haya ningún inconveniente. También habrán notado que por ahí
en el grupo o chat de WhatsApp incluyen otros apuntes de una profesora referentes al derecho procesal romano que les puede ayudar a apuntalar esto. Por lo demás, pues les sugiero siempre echarle vistazo a los manuales y tener estas referencias, como por ejemplo en los cuasidelitos, porque muchas veces o mi dicción no es buena, o con el micrófono pues tampoco tenemos la suerte de que se entienda el latinajo de algún término por ahí que pues pueda prestarse a confusión. No creo que haga yo un caso práctico sobre cuasidelitos, evidentemente, sino que tendrán mucho que ver o con sucesiones, que es lo que vamos a comenzar ya en el siguiente vídeo, y con lo cual concluiremos el curso. O bien tendrá que ver con los contratos consensuales, que es lo que más nos formaría para entender el derecho actual. Podría ser también el caso de contratos reales, porque la permuta vaya que tiene consecuencias en el ámbito tanto civil como mercantil, y por lo tanto podría darse un caso de ello. Dicho esto, pues les deseo un buen día, les deseo que tengan también un excelente inicio de semana, síganse cuidando, sigan obedeciendo las indicaciones sanitarias y pues les mando un abrazo, espero vernos pronto, hasta luego.